Continuamos con uno de los temas centrales y que tiene que ver con lo que está pasando en la ONU. Jorge, nos gustaría analizar en profundidad justamente los dichos de Trump, porque esto dará mucho más que hablar todavía. Absolutamente. Esta ha sido una exposición extraordinaria la que ha realizado en el día de hoy el presidente Donald Trump ante la Asamblea General de Naciones Unidas. El primer punto que trató en este mensaje de 1 hora de duración el presidente norteamericano fue el problema grave que se está discutiendo en este momento en el seno de la organización internacional, que es el hecho de que las Naciones Unidas se ha convertido en un sistema absolutamente irrelevante en términos del poder mundial. Por eso Donald Trump señaló que en los últimos 6 meses él ha logrado resolver 7 guerras en distintas partes del mundo y en ninguno de los casos, señaló, subrayó, había conseguido el respaldo de ni siquiera una llamada de ningún funcionario de alto nivel de las Naciones Unidas para resolver este conflicto, el conflicto que tenía entre manos. En otros términos, el presidente Donald Trump le dijo ante la Asamblea General de Naciones Unidas, refiriéndose al problema de la irrelevancia de la organización internacional, que las Naciones Unidas vivían un mundo de palabras, dijo, y que las palabras que vacías de contenidos de poder no resuelven las guerras ni logran tampoco establecer una salida para los conflictos. Y como la Carta Constitutiva de Naciones Unidas establece que su papel fundamental es establecer un mecanismo de seguridad en lo que se refiere a la relación entre la paz y la guerra en el sistema mundial, no estaba cumpliendo con su papel fundamental que surge de la Carta fundadora de la Organización de las Naciones Unidas, surgida del Acuerdo de la Ciudad de San Francisco en 1946. El punto, por lo tanto, es que acá lo que ha habido es una respuesta de Donald Trump a la cuestión crucial de la irrelevancia de las Naciones Unidas en el momento actual. Y en este punto lo que conviene también indicar son 2 aspectos de enorme importancia, que son, por un lado, el hecho de que a los últimos 10 países que han reconocido al Estado palestino ante la Asamblea General de Naciones Unidas, encabezados por los países europeos más relevantes, que son Francia y Gran Bretaña, a esos países le dijo, y refiriéndose específicamente a este grupo de 10 países, sí, le dijo Donald Trump ante la Asamblea General de Naciones Unidas que están pagando un premio de extraordinario relieve para premiar a la organización terrorista Hamas, que no lo merece en el momento actual de modo alguno, después de los acontecimientos trágicos del 7 de octubre de 2023. Este es un punto de especial importancia a tomar en cuenta, que es la crítica a aquellos que se respaldan una salida para el Estado de creación de un Estado palestino en Cisjordania en los últimos 2 semanas, que son estos 10 países esencialmente europeos. Y por último, sí, un acontecimiento que parece que tiene un rasgo de sentido, incluso de humor, porque en los últimos 10 minutos de esta exposición de casi 1 hora de parte del mandatario norteamericano, contó que lo que había ocurrido cuando ingresaba a la sala de la Asamblea General, sí, para dirigirse a realizar su exposición, y salía el mandatario de un país latinoamericano para a su vez, que acababa de dar el mensaje inaugural de la Asamblea General, y resultó ser el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, con el cual tuvo la ocasión, se paró y de conversar, contó luego en esa parte final de su discurso Donald Trump ante la Asamblea General de Naciones Unidas, anunció Donald Trump que habían conversado muy cordialmente, incluso afectuosamente, entre los 2 mandatarios, él con el presidente Lula, y que como él no llega a ningún acuerdo con nadie que no le guste personalmente, y a él le había gustado mucho, y por su simpatía y su calidez humana, el presidente Lula de Brasil, resolvió pedirle si podía visitarlo la próxima semana en la Casa Blanca, cosa a la que el presidente Lula de Brasil accedió. En otros términos, el conflicto más grave de la historia de la relación entre Brasil y los Estados Unidos, que es el que mantiene el momento actual los 2 países,
que ha llevado al presidente Donald Trump a imponerle una sanción especial a Brasil de un arancel especial de 50%, ha encontrado en esta breve conversación en la salida de la Asamblea General, uno entraba, otro salía, de estos dos mandatarios, ha encontrado un punto de inflexión que permite revertir esta situación de conflicto inaudita, absolutamente gratuita, que existía entre Estados Unidos y Brasil y que puede revertirse por esta conversación directa de dos líderes muy carismáticos como son Lula de Brasil y Donald Trump de Estados Unidos la próxima semana en esta conversación que va a tener lugar en la Casa Blanca. Perfecto, muchísimas gracias Jorge Castro con todo el análisis internacional de las palabras de Donald Trump en la ONU. Lidia, esta carta que le envió Nicolás Maduro al presidente norteamericano Donald Trump indica hasta qué punto se encuentra aislado internacionalmente y ante la evidencia de una disparidad de fuerzas entre la superpotencia militar norteamericana por un lado y las Fuerzas Armadas venezolanas por el otro. En este sentido, es que este aislamiento internacional que manifiesta ya en forma muy nítida por su propia voluntad, el propio presidente Nicolás Maduro hasta a través de esta misiva que le envió y que fue rechazada de inmediato por el gobierno norteamericano. El punto más importante en este sentido es advertir que en términos estratégicos esta actitud que ha tomado el presidente Nicolás Maduro de pedirle por favor al presidente norteamericano Donald Trump que acepte una negociación pacífica para poner término al conflicto entre los dos países, lo que esto significa es que el propio presidente Nicolás Maduro admite que está estratégicamente derrotado en este conflicto con la primera superpotencia mundial que son los Estados Unidos. En este sentido, el hecho de que la oposición venezolana, encabezada por la líder de la oposición, María Corina Machado, acepte y proclame la necesidad de la intervención norteamericana en la región, es un indicio más, si fuera necesario algún otro, de que en términos estratégicos el conflicto entre Estados Unidos y Nicolás Maduro, al que considera uno de los ejes o el eje principal del narcotráfico latinoamericano, en términos esenciales ya está saldado. Este es el punto más importante que establece esta negativa del gobierno norteamericano a siquiera negociar cualquier tipo de salida